Primera a los Corintios capítulo 13, para aquellos que nos visitan, estamos estudiando expositivamente la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy continuamos con el capítulo 13. Generalmente no estudiamos un capítulo completo, hoy lo vamos a hacer. Antes de la lectura quisiera que tengamos un momento de oración y quisiera decir algunas palabras a modo de introducción. Vamos a orar. Señor, como hemos cantado, solo nos gloriamos en Jesucristo. Él es nuestra justicia delante de ti, nuestra dignidad delante de ti. En Él es que estamos firmes. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Y es a Él que somos llamados a exaltar en todo lo que hacemos durante este culto de adoración. Recibe las alabanzas que hemos elevado a ti, Señor. Perdónanos cuando subieron mezcladas con distracciones, cuando subieron mezcladas con amor a otras cosas en vez de un mayor amor a ti. Pero te pedimos que en misericordia prepare nuestras mentes y corazones para la enseñanza de este capítulo tan importante de tu palabra. Ven y visítanos, capacítanos y que en todo Cristo reciba la gloria. En Él te lo pedimos. Amén. División, discordia, envidia, arrogancia, exhibicionismo y otras palabras más podrían decirse para describir los problemas y actitudes pecaminosas que plagaban la iglesia de Corinto, a la que Pablo le escribe esta epístola que estamos estudiando. Como recordarán, hace 2 domingos empezamos a estudiar el capítulo 12, que es donde Pablo empieza a tratar el tema de los dones espirituales. Y empieza realmente a tratar este tema, no realmente para instruirlos a ellos sobre este tema, como si no conocieran de él, sino más bien para abordar los graves problemas que había en aquella iglesia local con respecto al mal uso de esos dones espirituales. Y Pablo va a continuar con este mismo tema en el próximo capítulo, que es el capítulo 14, donde de una manera más concreta aborda algunos de los desórdenes que había por el mal uso de esos dones. Y hermanos y amigos, en medio de estos 2 capítulos, los capítulos 12 y 14, tratando de este tema, Pablo inserta el capítulo 13, conocido por muchos como el capítulo del amor. Y aunque puede parecer como si Pablo se hubiera desviado un poco de su tema, en realidad es todo lo contrario. El capítulo 13 no fue escrito para darle a los pastores un tema sobre el cual predicar durante las bodas, porque generalmente se usa este pasaje para eso. Y es muy bueno usarlo para eso. Más bien este texto se encuentra aquí para corregir el tremendo problema que había en aquella iglesia local por el mal uso de los dones que estaban haciendo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribirle sobre el amor, porque por falta de aquellos creyentes estaban deshonrando a Cristo al usar sus dones con motivaciones carnales y en vez de edificar y fortalecer a la iglesia, la estaban destruyendo. Vamos a leer el pasaje, que es el capítulo 13 de 1 a los Corintios. 1 a los Corintios, capítulo 13. Leo de la Nueva Versión de las Américas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño.
Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. La idea principal de este pasaje creo que es la siguiente. Un poco extraña quizás como suene, pero es la siguiente. En la matemática bíblica, dones espirituales menos amor equivale a 0. Espero que eso se entienda, porque es lo que Pablo está diciendo aquí. Los dones espirituales, en la matemática bíblica, si fuéramos a hablar así, los dones espirituales menos el amor equivale a 0. Y el bosquejo que vamos a seguir es el siguiente. Se presta muy naturalmente para dividirlo de esta manera. En primer lugar, veremos la excelencia del amor ilustrada en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, la excelencia del amor descrita, versículos 4 al 7. Y en tercer lugar, la excelencia del amor comparada de los versículos 8 al 13. Veamos primero la excelencia del amor ilustrada. Como se habrán dado cuenta, hermanos y amigos, en los primeros 3 versículos de este capítulo, Pablo les ilustra la supremacía del amor por encima de los dones espirituales. Porque eso es lo que él quiere. Recuerdan que él terminó el capítulo anterior con las palabras, pero yo os muestro un camino más excelente. Corintios, ustedes han seguido el camino del egoísmo, el camino del exhibicionismo, el camino del orgullo, y miren la destrucción que están causando en la iglesia con el uso de sus dones, que fueron dados para la edificación del cuerpo, pero ustedes los están usando para la destrucción del cuerpo. Corintios, lo están haciendo así porque carecen de algo. Yo les voy a mostrar cuál es ese camino más excelente que deben seguir para que entonces edifiquen a la iglesia con el uso de esos dones. Y ese camino más excelente es el amor. Entonces ahora Pablo les dice, yo les voy a mostrar cómo el amor está por encima de todos esos dones espirituales a los que ustedes les dan tanta importancia. Y él lo hace planteándoles varios casos hipotéticos, situaciones hipotéticas con referencia a sí mismo, por cierto. Y en estas situaciones él se vale de lo que se llama la hipérbole, la exageración. Les presenta situaciones exageradas con el fin de llevarles a entender el mensaje que quiere comunicarles sobre la supremacía del amor por encima de los dones espirituales. Hermanos, no perdamos de vista el contexto en el que Pablo viene a decir estas cosas. El contexto es el uso correcto de los dones en la iglesia local. De ahí que en los versículos 1 al 3 puede verse claramente lo que Pablo tiene en mente. Él habla de dones de comunicación, versículo 1. Dones de enseñanza, la primera parte del versículo 2. El don de la fe, la segunda parte del versículo 2. Dones de servicio, versículo 3. Veamos cada una de estas cosas, entendiendo que el énfasis que Pablo quiere darles es este. De nada me sirve hacer uso de estos dones si no lo hago con amor. Por eso 3 veces menciona la frase, pero si no tengo amor. En cada uno de los versículos lo menciona. Pero si no tengo amor, cuando ustedes en su lectura personal de las Escrituras, hermanos, estén leyendo un pasaje de Biblia, un capítulo, traten de fijarse en detallitos. La repetición en la Biblia no es vana, como a veces son nuestras repeticiones en la oración. Las repeticiones nos dicen algo, especialmente en las epístolas. El Señor quiere enfatizar algo. En estos 3 versículos, Pablo quiere recalcar que si no tiene amor, de nada sirve todo lo que él tenga o todo lo que él haga. Él empieza primero hablando de dones de comunicación, lo que tienen que ver con el habla, los dones de lengua. Versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Empieza con el don que podríamos decir es el don favorito de ellos. Empieza hablando de lenguas humanas, de lo que ya vimos en Hechos capítulo 2, que son realmente idiomas. De hecho, el término en el griego que se usa es el término del que procede nuestra palabra dialectos.
Todas esas personas que habían venido para la fiesta de Pentecostés, judíos de otras naciones, entendieron lo que los discípulos estaban diciendo en su propio idioma, porque eran lenguas humanas, por eso Pablo les llama humanas. Pero Pablo menciona algo más, que ciertamente ha sido un tema de controversia a lo largo de la historia de la iglesia. Lenguas angélicas, lenguaje de los ángeles. La realidad, hermanos, es que no podemos decir con certeza si esto existe. Si vamos a las escrituras para ver si tal cosa existe, la respuesta es no, porque no aparece ninguna otra referencia a idiomas de ángeles. Lo más cercano y por inferencia, no lo menciona directamente, es cuando en 2 Corintios capítulo 12 Pablo habla de cuando él fue al tercer cielo y oyó cosas que no le es dado al hombre comunicar. ¿Habrá sido que escuchó ángeles hablar en un idioma que los humanos no usan? No sabemos la respuesta, pero es lo que más se acerca a una situación como esa. La realidad es que la Biblia no menciona absolutamente nada sobre lenguas angélicas, de modo que no podemos sacar una doctrina de una sola mención en todo el Nuevo Testamento de un tema. No es saludable ni muy seguro manejar las escrituras de esa manera. Ahora, algo sí tenemos claro, y es que cada vez que los ángeles venían y se le presentaban, porque Dios los envió a alguna persona para comunicarse con ellos, le hablaban en el idioma de la persona, no en otro idioma. Eso sí está claro. No quiere eso decir, obviamente, que ellos hablan siempre ese idioma. Pablo lo que está usando aquí, hermanos, es una hipérbole, como lo veremos en el resto de estos primeros 3 versículos. Él usa mucho la exageración. Él quiere llevarlos hasta la cúspide de la exageración en lo que quiere presentarles para luego llevarle a lo más profundo, que si no tiene amor no vale de nada, estar allá arriba. Y en cuanto a la comunicación y dones de comunicación, los lleva tan alto que hasta los lleva a hablar de la posibilidad de si él hablara lenguas de ángeles. Dice si yo hablara, no si yo hablo. Es una suposición. Es un caso hipotético. Pablo les está diciendo con esto, hermanos, si yo tuviera un don de lenguas que lo sobrepasara al que tienen todos ustedes allí, al punto tal de yo poder hasta tener la capacidad de hablar en el idioma que los ángeles hablan y no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es eso? Especialmente los niños dirán, ¿qué es lo que es eso? Porque ni aun los adultos, les digo la verdad, niños, que ellos hicieron una encuesta aquí y le preguntaron a los adultos, ¿qué significa como metal que resuena o címbalo que retiñe? Se van a quedar como una gallina viendo televisión. No van a entender nada tampoco. Pero mi función es ayudarles a entender, como yo tuve que investigar también. Bueno, como metal que resuena voy a hacer, dice Pablo. ¿Qué significa resonar? Resonar quiere decir seguir sonando. Si yo tomo un pedazo de acero bien sólido y le doy un golpe con otro metal, no simplemente va a sonar ¡ten!, sino que van a seguir las vibraciones sonoras al punto tal que el sonido va a durar unos cuantos segundos o fracciones de segundos y va a ir disminuyendo paulatinamente. Y molestoso que es ese sonido. Címbalo que retiñe. Un címbalo es un platillo o también puede usarse para hablar de una campana. Que retiñe, lo mismo, que da sonido vibrante, algo parecido a lo anterior. Un sonido que vibra. Toma un platillo de esos que tienen las personas en las bandas, cuando las chocan una con la otra, el sonido hace como si fuera una repetición, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es si yo tuviera esos dones y carezco de amor, voy a ser para el pueblo de Dios como un ruidoso, como uno que emite un ruido que molesta, que chilla, que vuelve loco a la persona, que le retumba el tímpano. No le voy a hacer de provecho. Voy a hacer una molestia. El punto de Pablo no es, hermanos, enseñarles que hay lenguas angelicales,
sino convencerles de lo inútil que sería si él pudiera hacerlo, si él pudiera hablarlas y no tuviera amor al ejercer ese don. No perdamos los énfasis de los textos y los enfoques principales. De ahí la importancia de ver los textos en su contexto. Pero también Pablo pasa a hablar en el versículo 2, en la primera parte, de dones de enseñanza. Por eso habla de don de profecía. Don de profecía. Profecía, un don que se usaba durante la época apostólica en su aspecto de revelación directa de parte de Dios, ya que el Nuevo Testamento no había sido completado todavía, especialmente en el tiempo de esta primera epístola, que fue una de las primeras. Esta y Primera Tesalonicense fueron de las primeras epístolas. Se necesitaba ese don en la iglesia local para Dios comunicar verdades, enseñanzas a su pueblo, a la iglesia local. Revelación directa de parte de Dios. Y más adelante daré un poco más de detalles para que entendamos el término y este don de profecía y cómo se usa en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, para que entendamos que es mucho más que mera predicción del futuro como típicamente pensamos que es. Y Pablo realmente lo que está haciendo aquí de nuevo es una hipérbole. Fíjense que después que habla de la profecía, dice, si yo entendiera todos los misterios, ¿entendía Pablo todos los misterios? No. Porque él exclamó con una doxología, maravillado de la profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios, en Romanos 11:33, si él entendía todos los misterios? Todo conocimiento, y si tuviera todo conocimiento, Pablo no tenía todo conocimiento. Pablo no era omnisciente, es una hipérbole, es una exageración. Quiere llevarlos a pensar en la máxima manifestación de este don de profecía y de enseñanza. También habla del don de fe, donde de nuevo usa otra hipérbole. Fíjense que él no dice en la segunda parte del versículo 2, si yo tuviera fe, porque él tenía fe. Miren lo que dice, está exagerando. Si tuviera toda la fe, ¿qué creyente tiene toda la fe? Nadie. Pero toda la fe para algo, oigan, como para trasladar montañas. Pero no tengo amor, nada soy. Aquí no habla de un sonido, de un metal que resuena, que molesta. Aquí habla de que él mismo sería nada si tuviera esos dones y no tuviera amor. La situación se pone más difícil. Pablo les está diciendo a ellos, si yo tuviera el don de profecía, mis hermanos, a un nivel que me permitiera entender todos los misterios junto a un conocimiento absoluto y total, y todo eso lo usara para edificarlos a ustedes, y si a la vez tuviera una fe con la que pudiera hacer lo que jamás ningún ser humano ha podido hacer ni podrá hacer, y uso esos dones sin amor, dice él, nada soy. Nada soy. Por más maravilloso que les resulte a ustedes verme haciendo un cambio, déjenme mover el Everest para ponerle en Puerto Rico el Everest. ¡Pah! Déjenme poner aquel monte en tal sitio. Yo cambio montaña. Yo hago eso, Corintios, y no lo hago para el bien de ustedes. No lo hago para la gloria de Cristo y por amor a Él y por amor a ustedes. Nada soy. Hermanos, el amor cristiano está tan íntimamente relacionado, ligado con lo que somos, que el carecer de amor nos define. De ahí que Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. No es que carezco de algo, nada soy. Pero tú tienes mucho conocimiento, Pablo, tú tienes muchos dones, Pablo. Nada soy si no los uso con amor. Dones de servicio, versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. De nada me aprovecha. Y aquí habla de actos de caridad, de servicio, actos de sacrificio exagerados, ¿verdad? Porque él está hablando de dar todos sus bienes. Él está hablando de quedarse absolutamente con nada para alimentar a los pobres. El mismo apóstol Pablo nunca lo hizo. Pero si aún llegara a mostrar un amor tan grande como ese, en cuanto al desprendiéndose de sus bienes materiales, y no lo hace con amor, nada me aprovecha. Recompensa no recibiré por ello. Nada me aprovecha.
Como ven, hermanos, en estos 3 versículos Pablo los sube a ellos a la cima, a lo más alto de las posibilidades de cosas realmente imposibles, para luego descender de golpe a lo más profundo, al llevarles a ver lo insignificante que somos, lo ruidoso que somos y el poco provecho que le sacamos al realmente usar esos dones. Y aun si tuviéramos todos esos dones extraordinarios, exagerados que él menciona aquí, y no tenemos amor, de nada sirve. De nada sirve. 2 breves aplicaciones en este punto aquí antes de pasar al segundo encabezado. Hermanos, brevemente, hermanos, asegurémonos de que lo que hacemos por nuestros hermanos lo hacemos motivados por un verdadero amor. Eso nos llama a examinar nuestros corazones. ¿Por qué estoy yo haciendo lo que hago? ¿Por qué hago yo lo que hago? Porque el Señor está más atento a nuestras motivaciones que a nuestras acciones. Podremos hacer muchas cosas. La pregunta es si lo estamos haciendo por amor a Cristo y por amor a su pueblo. En segundo lugar, veamos los dones como instrumentos de nuestro amor. No nos fueron dados para nosotros, sino para nuestros hermanos. Cada oportunidad de usarlos es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo por nuestros hermanos. Hemos visto la excelencia del amor ilustrada en los versículos 1 al 3. Espero que haya podido convencerles de que esto es lo que Pablo está haciendo aquí. En segundo lugar, la excelencia del amor descrita. Ahora Pablo va a pasar a describirnos cómo se comporta el amor. No a darnos una definición estilo diccionario de lo que el amor es, sino a decirnos cómo el amor actúa. ¿Por qué habla de actuar? Porque el amor es más acción que meros sentimientos. Versículos 4 al 7. El amor puede hasta llegar a expresarse verbalmente, cuando un padre le dice a su hijo te amo, cuando una esposa le dice a su esposo te amo, viceversa. El amor puede expresarse verbalmente, pero de no ir acompañado por acciones que respalden esa declaración verbal, nos acusarán de hipocresía. Las acciones son esenciales en cuanto al amor verdadero. Y Pablo les dice a ellos con estos versículos, les voy a describir a ustedes, corintios, cómo el amor se comporta. Pero realmente lo que Pablo hace ahí es mucho más de eso. Les voy a mostrar, corintios, cómo el amor del que ustedes carecen se comporta. Porque ustedes tienen todos esos dones, pero los están usando sin amor. Pero yo les voy a decir a ustedes cómo el amor actúa. Y él empieza en el versículo 4. Diciéndonos, el amor es paciente. Y esta paciencia no es paciencia con relación a la providencia de Dios. No es esperar pacientemente en el Señor. Esto es paciencia relacional. Paciencia mostrada a seres humanos como nosotros. Está hablando de soportar ofensas sin amargura y sin deseos de vengarnos. O si viene ese deseo, darle muerte y no ejecutarlo. Habla de sufrir injusticias con buena voluntad. Porque hay quienes sufren injusticias, son objetos de la injusticia de alguien con muy mala voluntad, con muchos deseos de arrancarle la cabeza a la persona. ¿Cómo se ve que hay un amor paciente en el corazón de aquel que es ofendido? Bueno, cuando uno ora por el ofensor. Una de las mejores maneras de mostrar ese verdadero amor, que es paciente, es orando por el ofensor. Y también deseándole bien y no mal, entristeciéndose sinceramente cuando escucha que el ofensor le fue mal en algo o le pasó algo. Soporta con paciencia mientras a la vez espera ver frutos de cambios en el ofensor. El amor es paciente. Pero también dice el amor es bondadoso. Es decir, que nos lleva a hacerle bien al que nos trata mal. Porque una cosa es pacientemente quedarnos aquí no pagando mal por mal, pero el amor también es bondadoso y nos lleva a actuar, no solamente a quedarnos tranquilos y no vengarnos, sino a hacerle bien a aquel que según nuestra mente no se merece ese bien.
nos hace pagar con bien el mal que nos han hecho. Eso se muestra públicamente por medio de palabras, se muestra privadamente orando por esa persona. Es tratar a los demás con la ternura y la compasión de Cristo. D.A. Carson dice lo siguiente sobre el amor bondadoso. El amor es pronto a pagar con bondad el daño recibido. Es pronto a eso. Hay una disposición de nuestro Dios. Cuando hablamos de la bondad y misericordia de nuestro Dios, debemos decir que Él está más pronto a perdonar que nosotros a pedir perdón. Porque Él es grande en misericordia. Y nosotros somos llamados a amar como Él ama. Él es amor. Un escritor del pasado, no creyente, llegó a decir, la bondad es un lenguaje, bueno, lo de no creyente tengo que confirmar si él es creyente o no, pero que yo sepa no. La bondad es un lenguaje que el sordo puede escuchar y el ciego puede ver. Tiene razón. Tiene razón. Aunque una persona te deteste, no quiera saber de ti, tú le muestras bondad y lo va a tener que reconocer. Que tú le hiciste un bien cuando él te ha hecho tanto mal. Ese amor te lleva a mostrarle bondad al hermano que no está dispuesto a recibir el bien que tú puedes hacerle con el don que Cristo te ha dado. Y tú notas en ese hermano como que hay una indisposición en contra tuya, pero tú lo que quieres es hacerle bien, pero tú notas esa indisposición y es evidente. Ese amor te llevará a seguirle haciendo bien a ese hermano, aunque te rechace. El amor también, ahora viéndolo desde un aspecto negativo, es decir, por medio de negación, lo que el amor no es o no hace. El amor no tiene envidia, no tiene envidia. Si yo amo a mi hermano, en verdad, no voy a sentir envidia cuando vea que él me sobrepasa en el nivel de sus dones, especialmente si es que él tiene el mismo don que el Señor me ha dado a mí. El Señor nos da dones en medidas distintas. En Romanos 12:3 dice, según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Él da los dones en medidas. Y esas medidas pueden hasta aumentar con el pasar del tiempo y Dios bendiciendo los esfuerzos de ese creyente por cultivar ese don en particular que el Señor les ha dado. Pero si yo tengo amor, me voy a gozar al ver a mi hermano sobrepasarme, al progresar y aun si llega a eclipsarme por tener una mayor medida de don que el Señor me ha dado. Yo estoy enseñando aquí, yo soy pastor en la iglesia, estoy enseñando el que principalmente enseña, ¿verdad? Pero aquí puede ver lo más seguro, hay hermanos sentados con un don de enseñanza superior al mío. Y que está por verse algún día. Y oremos por eso y daremos gloria a Dios por eso. Pero cada uno tiene que guardar su corazón. Como lo vemos en el caso de Saúl, obviamente un ejemplo negativo y muy malo, la envidia es sumamente dañina para el alma. Y nos lo ilustra el caso de Saúl. En 1 Samuel 18 dice que Saúl se enfureció por su envidia. Que sintió temor al ver a David prosperar, es decir, se sintió atemorizado. Lo que David vino a hacer por misericordia y obra y gracia de Dios en ese momento de la historia de Israel, por Saúl no verlo ni interpretarlo con el amor bíblico, más bien lo interpretó no como un beneficio para Israel, para el pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Lo interpretó como una amenaza contra sí mismo. Y de ahí su reacción furiosa. ¿Por qué? Porque en última instancia él no amaba a Dios ni amaba a David. El amor no es envidioso. Alguien dijo, no sé quién fue, hace muchos años lo escuché, la envidia le hace mal a los ojos. La envidia le hace daño a los ojos. Porque cuando tú miras a alguien, si hay amor, tú pensarás lo mejor.
esperarás lo mejor, buscarás lo mejor. Pero cuando la envidia son tus anteojos, te hace daño a los ojos y te lleva a ver a la gente como amenazas, como rivales, como alguien que lo quiere destruir. Mi hermano, cuando te veas comparándote con uno de tus hermanos en la iglesia y notes cómo tus miles palidecen frente a los 10,000 de tu hermano, guárdate de la envidia en tu corazón. Glorifica al Señor por los dones que le plugo darle a ese hermano y pide que siga usando ese hermano para su gloria. Deja de compararte. El reino de Dios no es un concurso de popularidad. El reino de Dios está diseñado para que toda la gloria la reciba Cristo, el Rey, en ese reino. Déjale ese asunto de las comparaciones y de los concursos. Déjale ese asunto a la farándula, que se maten ellos. Pero nosotros no. Nosotros estamos llamados a buscar la gloria de Cristo. Estamos llamados a gozarnos en amor con nuestros hermanos. Oigan a Pablo cuando le dicen en la cárcel, mientras él está en la cárcel, le dicen: Pablo, hay un paquetón de gente predicando. Muchos se están animando a predicar, incentivados por las cadenas tuyas, por tu encarcelamiento, lo cual debe animar tu corazón porque en vez de desalentarse están animándose. Pero Pablo, hay otros que están predicando para hacerte más daño y causarte más tristeza a ti en tu cárcel. Pablo responde, esta es la nueva versión internacional: ¿qué importa? Dice él. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Tu hermano te sobrepasa en algo, sigue alegrándote. Pídele al Señor que aumente tu amor. Dios es el que soberanamente reparte sus dones y el que soberanamente también prospera el uso de esos dones. Pero también sigue diciendo: el amor no es jactancioso. No es jactancioso. Esto tiene que ver más con lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando hay jactancia en el corazón, es inevitable. Los labios, los dientes no podrán. Va a salir la jactancia, aunque sea disfrazada de humildad, pero va a salir. El que ama a Cristo, por otro lado, y a su pueblo, no verá sus dones como oportunidades para su autopromoción, sino como instrumentos para hacer bien al pueblo de Dios. No se jacta de lo mucho que ha hecho, porque su propósito es servir, no llevar una contabilidad de lo que ha hecho. Mucho menos el amor se jacta de lo que es, de lo que tiene o lo que ha hecho para hacer lucir a los demás inferiores a sí mismo. Tampoco el amor saca en cara al ser amado lo mucho que ha hecho por él. ¿De quién tú crees que tienes ese tamaño?, le dicen algunos padres a sus hijos. La respuesta más bíblicamente correcta es: del Dios que me creó y de tu buena comida, mamá. El amor nunca usa los fracasos de los demás como un trampolín sobre el cual lanzarse para verse allá arriba más alto que el que fracasó. El amor sirve con humildad. El amor no es jactancioso. Pero ahora habla de otra manifestación del orgullo. Ya vimos la que se manifiesta verbalmente, la jactancia, pero ahora la que se manifiesta aquí adentro que nadie ve, la arrogancia. Aunque a veces se percibe un poco una actitud arrogante, pero el amor no es arrogante, dice Pablo. La arrogancia tiene que ver más con una actitud interna. Y hermanos, la arrogancia era un problema bien marcado en la iglesia de Corinto, porque de las 7 veces que Pablo usa el término arrogancia, 6 veces la usa en esta primera epístola. De 7, 6. El amor es humilde en verdad. El amor no es arrogante. Por eso el amor edifica a los demás en vez de verse superior a ellos. Pero el arrogante destruye.
El arrogante destruye relaciones, maltrata corazones, divide iglesias, neutraliza la eficacia del don que Cristo le ha dado. Porque un don usado con arrogancia no logra nada. Espanta a la gente. El amor no es arrogante. En quinto lugar, el amor no se porta indecorosamente. Ahí le voy a leer dos posibles traducciones para que entienda mejor lo que indecorosamente es, porque no está hablando de un decoro, no está hablando de que el que se ama se viste bien. No. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. El amor no se comporta con rudeza. Acuérdense que todo esto es relacional. Otra versión, mucho más clara, el amor no deshonra a los demás. Y si mal no recuerdo, Matthew Henry hace muchos años en su comentario leí que el amor no avergüenza al ser amado. No lo humilla. Esto se ve principalmente al hablar, hermanos. Especialmente en el uso de los dones que conllevan comunicación. Por eso Santiago, en Santiago 3.1 nos dice, no nos hagamos mucho de nosotros maestros, porque recibiremos un juicio más severo. Y luego habla de la lengua. Está aplicándole la lengua a aquellos que generalmente usan más la lengua en el contexto de la iglesia local, que son los pastores y maestros. Y debemos tener sumo cuidado, porque nosotros, si no nos cuidamos, podemos, en nuestra falta de amor, actuar indecorosamente para con los oyentes, deshonrarlos a ellos. Pero también dice, el amor no busca lo suyo. Eso es bien fácil de entender, ¿verdad? El amor no es egoísta. Busca el bien del otro principalmente. Es el interés suyo principal, es hacerle bien a los demás. El ejemplo del Señor Jesucristo en Filipenses 2, del 5 al 10, es poderoso en este caso. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, para beneficio de quién, suyo, no, del tuyo y mío, mi hermano. Se humilló Él para llevarnos a nosotros a la gloria. Sigue diciendo, el amor no se irrita. No se irrita. Y hermanos, dime si no es así. En toda iglesia local siempre habrá un hermano u otro que te irrita. Y tú lo irritas a él. Es como si el Señor en su soberanía ha rociado a cada iglesia con unos cuantos hermanos que nos ponen a prueba este tipo de amor. ¡Pah! Y dejó caer uno por aquí, ¡pah! Otro por allá. Y ese es el hermano que el Señor te llama amar. Cada vez que ese hermano te irrite, depende de cómo tú lo interpretes, tienes que verlo como una oportunidad para tú mostrar la clase de amor de la que aquí se habla, que el amor no se irrita. No es que nunca te vas a irritar, sino que no hay esa propensidad para irritarte cuando estás creciendo en esta gracia del amor. Tienes que verlo como oportunidades para actuar para con ellos como el Señor actúa para contigo a diario. Él es contigo y conmigo, lento para la ira y grande en misericordia. También dice, el amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no anda con una libreta donde lleva apuntado todas las cosas malas que mis hermanos en Cristo me han hecho. Y a la hora de yo servirle comidón, yo no voy a servir a aquel porque ese me hizo algo. Ese me hizo algo los otros días. Ese me miró raro el otro día. El texto no niega que vamos a ser ofendidos. Porque de hecho, mejor dicho, el texto da por sentado que seremos ofendidos, porque miren cómo dice, no toma en cuenta el mal recibido. Tú recibiste el mal, dice el texto. El mal es real. No debieron habértelo hecho. Pero tú actúa como el Señor quiere, actúa con amor. No tomes en cuenta ese mal recibido. En otras palabras, no guardes rencor. No planifiques cómo le vas a pagar con la misma moneda. No saques la libretica cuando llegue el momento de servir a ese hermano y a ver si encuentras que ni te acuerdas lo que hace como 1 año, 2 meses te hizo el hermano. Y a veces es tu suposición, tú juzgando e imputando malas intenciones en la persona. Porque eso es otra cosa, cuando hay falta de amor va a haber eso.
uno le imputa malas intenciones a la gente. Seguro que lo hizo por esto. ¿Te lo dijo? No, no, no. Por algo lo hizo. Que si te lo dijo, no, no, pero yo sé. No hay manera de convencer a esa persona que no fue así. Versículo 6. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Ese amor es tal que cuando se comete una injusticia contra un hermano, especialmente contra un hermano que en algo nos ha hecho mal, no se va a regocijar con eso. Injusticia sigue siendo injusticia independientemente contra quién se cometa. Y él se compadecerá de esa persona. Pero también se regocijará, se alegrará con la verdad. Se regocija de que la verdad triunfe. Es un amor que nos hace estar dispuestos a decirle la verdad al ser amado, aunque no nos la reciba bien. Y por otro lado, es un amor que nos lleva a estar dispuestos a recibir que un hermano nos diga la verdad sobre nosotros que quizás no queremos oír. Porque hay verdades que duelen. El amor nos impide mentirle al ser amado. El versículo 7 lo vamos a tratar junto y más resumido. Y como le dije anteriormente, les aconsejé que cuando lean las escrituras, fíjense en las repeticiones. Voy a leer el versículo con ustedes, díganme si notan las repeticiones. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Notaron la repetición de todo 4 veces, ¿verdad? 4 veces. Pablo recalcando todo, todo, todo. Ahora, no deberíamos malentender a Pablo y pensar que le está hablando aquí de que el amor cristiano es ingenuo. Todo lo cree. Tú le metes un cuento y él te lo acepta. No, 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 no. No, porque si hay evidencia de lo contrario, dije evidencia, no sospecha. Evidencia concreta, contundente. No lo va a creer, obviamente, si hay evidencia de lo contrario. La idea es, hermanos, de que el amor siempre, por lo general, se comporta de la manera en que Pablo dice aquí en el versículo 7. Son cosas por las que el amor cristiano se conoce. Pero también, esta última descripción nos dice que el amor verdadero no ve a sus hermanos como casos perdidos, porque todo lo espera y todo lo cree. Ve a un hermano débil, ora por ese hermano, y por lo tanto que lo ama, espera ver cambios y progreso en ese hermano. No asume la actitud de algunos, no hay esperanza para ese. Eso no va a cambiar. Si Pablo pensara así, no hubiera escrito esta epístola, porque él está escribiendo a una iglesia que era un desastre. Pero era con amor que le escribía, y ese amor era un amor que todo lo creía y todo lo esperaba. Hemos visto en primer lugar la excelencia del amor ilustrada, la excelencia del amor descrita. Ahora veamos más brevemente y el reloj haciéndome mueca. La excelencia del amor comparada. Vamos a ver cómo lo hacemos. 8 al 13. Leamos el versículo 8, donde Pablo ahora hace como si fuera llevándonos más concretamente al tema de los dones. Les va a decir, ustedes ven, Corintios, que yo le estaba hablando, yo espero que ustedes no se hayan distraído pensando que yo no estaba hablando de los dones. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Menciona 3 dones, que podríamos llamarles dones extraordinarios, aunque como veremos la profecía se usa en otros contextos también, de lo que Pablo les está diciendo a ellos. Miren, yo quiero hablarles ahora un poquito de la naturaleza de estos dones que ustedes tanto valoran. Y quiero ahora presentarles la supremacía de esos dones, del amor por encima de esos dones. En el versículo 8 diciéndoles, el amor nunca deja de ser. Pero esos dones que ustedes tanto valoran van a dejar de ser. ¿Ven el contraste aquí? Van a dejar de ser porque las profecías se van a acabar, dice él. Las lenguas van a cesar y el conocimiento se va a acabar. La revelación directa del Señor a su iglesia, el don de profecía,
que se usaba antes de cerrarse el canon del Nuevo Testamento, antes de que se concluyera de revelar todo el Nuevo Testamento. Pero la profecía también se ejercía como un don, o se usa en las Escrituras como un don similar o a veces sinónimo de maestro, predicador. Y es curioso que en la lista de dones que aparece en el capítulo anterior que estudiamos, no aparece el don de enseñanza. ¿Por qué? Me inclino a pensar como Hendrickson, el comentarista, que posiblemente Pablo tiene en mente que cuando habla del don de profecía está abarcando dones de enseñanza también, y eso lo podemos corroborar por la manera en que se sigue usando en las Escrituras este don en particular. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, en el capítulo siguiente, Pablo, comparando las lenguas con la profecía, dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cualquiera hubiera esperado que dijera: el que profetiza habla sobre el futuro. Dice lo mismo que se aplica al don de enseñanza de un pastor maestro en la iglesia, para edificación, exhortación y consolación. En Hechos capítulo 13, versículo 1, hablándose de Pablo y Bernabé, se les llama profetas y maestros. Profetas y maestros. Miren la conexión ahí. En Hechos 13, versículo 5, es decir, 4 versículos más adelante, dice: al llegar, es decir, Bernabé, Saulo y demás profetas, a Salamina, proclamaban la palabra en las sinagogas de los judíos. Se les llaman profetas, que proclaman, que predican. En Hechos 15, versículo 32, siendo Judas y Silas también profetas, ¿qué hacían? Exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Es decir, que se podría decir que intercambiablemente se usa profecía, enseñanza, maestros, pastores maestros y el don de enseñanza en ese sentido. De modo que, aunque consideramos que las lenguas, ¿verdad?, ya han cesado, aún la manera en que Pablo, el lenguaje que usa y la manera en que maneja este tema de estos tres dones, vemos aún en este pasaje cómo los menciona los tres en el versículo 8, pero a partir del versículo 9 solamente menciona profecía y conocimiento. Dejó las lenguas botadas allá atrás. Como si dijera: eso cesará primero. Y eso es lo que yo pienso, esa es mi convicción, la convicción de los cesacionistas también. Eso cesó primero. ¿Qué dice él en el versículo 8 sobre los dones de lenguas y profecías y conocimiento? Que llegaría un momento en el que iban a cesar. Esto lo hace para resaltar la excelencia del amor por encima de estos dones. De ahí que en el versículo 9 y 10 Pablo dice algo sobre la naturaleza limitada y temporal de estos dos dones, y ya deja de mencionar las lenguas como indiqué. Miren el versículo 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Conocemos de manera limitada, profetizamos de manera limitada. ¿Y qué va a pasar con eso que en parte conocemos? Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, en parte. Lo que está en parte, ¿verdad? Lo incompleto acabará. Pero ¿y las lenguas? Ya eso acabó antes. Ahora, estos dos acabarán más adelante, cuando venga lo incompleto, cuando venga lo perfecto. Él no incluye las lenguas aquí. Y yo creo que es porque ya da por sentado que habrán terminado antes. Entonces, esto es uno de los pasajes más contundentes para probar el hecho de la cesación de esos dones extraordinarios. Y hay otras evidencias más, pero no es el propósito de este estudio. Lo incompleto es lo que es en parte. Ahora él dice que pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto acabará. ¿Qué es lo perfecto? No creo como algunos piensan que es el cierre del canon del Nuevo Testamento. No, hermanos, no creo que es eso. Porque dice que lo incompleto acabará cuando llegue lo perfecto. Cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, no acabaron las enseñanzas, no acabó el conocimiento. Estaríamos contradiciendo el pasaje. Lo perfecto es cuando Jesús regrese y lleve a cabo la consumación de todas las cosas. Cuando se han creado los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese estado de perfección es lo perfecto. Es lo perfecto neutral, no el perfecto. Porque está hablando de lo que Jesucristo hará cuando Él regrese, no de Él mismo. El versículo 11, Pablo lo ilustra en una manera bien simple, hablando de la niñez y la adultez.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Presenta dos etapas, como la etapa de cuando esos dones estén en existencia en comparación con la etapa cuando ya dejen de existir. Pablo dice la niñez y la adultez. Y de hecho el verbo que dice cuando él dice dejé lo que era de niño es precisamente el mismo verbo griego que Pablo usa en el versículo 8 cuando dice las profecías acabarán. Está haciendo una conexión en el idioma original que tú y yo no la percibimos porque se traduce de otra manera. Pero él sigue hablando del mismo tema. Y Pablo ilustra y amplía esta realidad un poco más todavía al decir en el versículo 12, hablando otra vez de diferentes etapas, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. En el anterior fue la niñez, la adultez, ahora el ahora versus el después. Ahora, dice él, vemos por un espejo. Para nosotros, un espejo, yo me veo en el espejo como tú te viste esta mañana y te viste normal en el espejo. En aquel entonces, en el primer siglo, los espejos eran hechos de metal pulido. Mientras más pulido era el espejo, el metal, con mayor claridad se podía ver la persona. Mientras más pulido, más caro era. Y Corinto era conocido como una ciudad en la que se hacían muchos espejos. Pero los pobres tendían a tener espejos no muy pulidos, de modo que el que se veía, por cierto, el muy pulido, la imagen no era muy clara. Pero los pobres que no tenían espejos tan pulidos, la imagen era mucho más distorsionada. Y Pablo está diciendo, nuestra situación como iglesia en el presente, nuestra situación en el momento, los dones que tenemos, el conocimiento que tenemos es tan limitado que es como verse en un espejo en la actualidad. Uno no se ve claramente su imagen. Se ve distorsionada, carece de algo, carece de claridad. Y él lo dice, y él lo define como que es ver algo veladamente, literalmente como un enigma, algo enigmático, algo difícil de comprender en su plenitud. Pero el contraste es con el entonces. Entonces, cuando ya llegue los cielos nuevos y tierra nueva, cuando el Señor venga, veremos cara a cara. Veremos cara a cara. La fe se convertirá en vista. Tengo un pasaje que iba a citar, por el tiempo no lo voy a citar, James, de Números. Pero es un texto en el cual Dios hablándole a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, lo voy a parafrasear, les dice que cuando él le hablaba a los profetas, les hablaba por medio de visiones, pero a diferencia de ellos, a Moisés le hablaba cara a cara. Y de hecho, la misma palabra que en nuestro texto se traduce veladamente, es decir, por enigma o enigmáticamente, en el Números, cuando la Septuaginta lo traduce exactamente la misma palabra griega. Y por eso en la versión de Nueva Versión Internacional lo traduce sin enigmas. Con él, hablando de Moisés, con él hablo cara a cara, claramente, y sin enigmas. De ahí que en el versículo 12, en la segunda parte, Pablo aplica lo que quiso decirles con lo del espejo y lo de cara a cara, cuando dice, ahora conozco en parte, por un espejo, pero entonces, cuando venga la gloria, conoceré plenamente como he sido conocido. Y hermanos, qué gloriosa esperanza tenemos, ¿verdad? Qué gloriosa esperanza de que nuestro conocimiento limitado será hecho un conocimiento pleno en los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo cual creo que nos llama a la humildad. Nuestro conocimiento de este lado de la eternidad, en el mejor de los casos, es, según este texto, en parte. Estemos plenamente convencidos de lo que vemos claramente en las Escrituras. Debemos estar convencidos y lo vemos, pero con la humildad de Apolos, que estuvo dispuesto a que le enseñaran con más precisión el camino. El problema no está en la Biblia, el problema estamos nosotros que no entendemos muchas cosas. O que venimos a pasajes bíblicos con prejuicios teológicos y queremos imponerle a algún pasaje bíblico nuestras perspectivas teológicas. Y a veces
no vemos lo que debemos ver o vemos lo que ni está ahí. Eso debe dar un corazón humilde. Señor, en parte conocemos, danos más luz por tu palabra. Danos más luz por tu espíritu para entender mejor tu palabra. Nunca olvidemos eso, hermanos. Pablo concluye con el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, para una vez más recalcar la supremacía del amor, no lo compara con dones extraordinarios, sino con otras dos virtudes cristianas, que de hecho esas tres virtudes, el amor, la fe y la esperanza, se podrían decir que son las virtudes principales de la vida cristiana, las virtudes principales del cristiano. ¿Y por qué es el amor la mayor? Porque refleja más el carácter de Dios, hermanos. Refleja más el carácter de Dios que las otras dos. Porque la fe, Dios tiene fe. La esperanza, Dios tiene esperanza. Claro que no. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y también porque a diferencia de la fe y la esperanza, el amor lo seguiremos expresando por toda la eternidad. Y ya en este pasaje Pablo nos lo dijo en el versículo 8 al principio. El amor nunca deja de ser. Los dones sí. La fe y la esperanza también. Porque la fe se convertirá en vista y la esperanza se convertirá en algo realizado ya. No habrá necesidad de esas cosas. Pero el amor sí seguirá. Por toda la eternidad seguiremos amando a aquel que nos amó primero. Seguiremos amando a aquel que por su gracia lo amábamos sin haberle visto. Y luego, aunque no vamos a empezar hoy, pero me gustaría simplemente leer el versículo 1 del capítulo anterior para que vean la conexión. Procuren, he aquí la exhortación, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Procuren alcanzar el amor. Corintios, ustedes necesitan crecer en amor. Iglesia Bíblica Manuel, ustedes también, nosotros también necesitamos crecer en amor más y más. Dos aplicaciones y con esto concluyo. Este mensaje, hermanos, en primer lugar, este pasaje es un llamado a reflejar el carácter de Cristo en su iglesia. Él es amor, tú y yo estamos llamados a amarnos unos a otros. Tú y yo estamos llamados a amarnos con un amor que es paciente, que es bondadoso, que no tiene en cuenta el mal recibido, que no deshonra a los demás. Así el Señor nos llama a amarnos unos a otros. En segundo lugar, la salud espiritual de una iglesia no se mide por sus dones, sino por el amor de aquellos que los ejercen. La salud espiritual de una iglesia no se mide por sus dones, sino por el amor de aquellos que los ejercen. Hermanos, la iglesia de los Corintios, si no recuerdan, Pablo les dijo anteriormente que ellos están llenos de todos los dones. Esa era una iglesia que tenía todos los dones. Tenían muchos maestros también. Tenían mucho conocimiento también. Pero carecían de amor. Carecían de amor. Conocimiento, dones y ministerios sin amor equivale a ortodoxia e intelectualismo frío. Eso es lo que produce. Fíjense cómo en el contexto del ejercicio de los dones de los pastores maestros, de lo que se habla en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, hablando Pablo de lo que estos maestros hacen, que enseñan, equipan a los hermanos, a los santos para la obra de ministerio, para que puedan ministrarse unos a otros, ¿verdad? Y en ese contexto dice en el versículo 15 cómo deben comunicar la verdad esos maestros y aún los hermanos que están recibiendo esa enseñanza, hablando la verdad en amor, que es nuestro tema en este pasaje. Hablando la verdad en amor, miren que viene, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ven, hermanos, la relación estrecha entre el hablar la verdad, es decir, predicar la verdad con amor y el crecimiento de la iglesia local en conformidad con el carácter de Cristo. Se ve clarito en ese versículo. Hablando la verdad con amor, crezcamos. Es lo que sigue, es la consecuencia de una enseñanza no solamente correctamente bíblica, con el debido equilibrio teológico,
preciso, fiel a lo que la palabra enseña, exégesis fiel, eso tiene que ir respaldado por un amor verdadero. ¿Cuál es una de las marcas distintivas de un cristiano y que le asemeja más a Cristo? El amor. Y no hay que ser un teólogo ni un cristiano por muchos años para saber que una verdad comunicada con aspereza neutraliza el efecto que esa verdad puede producir en ese corazón que la recibió. Una verdad comunicada con carencia de amor, con aspereza, neutraliza el efecto en el corazón del que la recibe. La predicación de la palabra o el ministrarnos unos a otros con la palabra en privado tiene que hacerse motivado por amor y expresando un verdadero amor. Hermanos de la IBE, estás creciendo en amor. ¿Te pareces más a Cristo en esto? ¿Envidias a tus hermanos o te gozas con ellos al verles progresar? ¿Fácilmente pasas por alto las ofensas o tienes una libretita con cuentas por saldar? ¿Hay algún hermano o hermana aquí a quien, sea honesto, no soportas? Esa es una buena pregunta para responderle al Señor y para considerar tu corazón y si estás mostrándole amor a ese hermano. Dios te manda a ti y a mí a que ames a ese hermano y que le muestres amor a ese hermano. Y jamás te trates de convencer de la mentira de que ese hermano o hermana no se merece que lo trates bien. Esto no tiene nada que ver con méritos. Tú tienes que amar por gracia como fuiste amado. Dios te manda que uses tus dones para hacerle bien por amor a ese hermano. Al Señor le interesa muchísimo que lo amemos. ¿No te acuerdas la pregunta que él hizo a Simón cuando lo estuvo restaurando en aquella playa? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hubo varias cosas que el Señor le quiso, se lo comunicó de una manera que le llevó a Pedro a reconocer su debilidad. Primero le llama por su nombre original, no el nombre que él mismo le puso, para recordarle: tú eres el Simón, tú eres el débil, tú no eres la piedra, Pedro. En tu corazón realmente tú necesitas de mi gracia. Simón, y le hace la pregunta 3 veces, la misma cantidad de veces que él lo negó: ¿me amas? ¿Y cómo le mandó el Señor a mostrarle su amor a él? Alimentando sus ovejas, usando sus dones para la gloria suya y el bien de su pueblo. Mi hermano, si en algo hemos sido hallados en falta en este estudio, y difícilmente que no lo hayamos sido, en Hebreos 4:16 se nos llama a acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En Cristo tenemos un sumo sacerdote misericordioso que nos perdonará y nos restaurará. Vayamos a Él entonces en oración. Y amigo que nos visita, que no conoces a Cristo, qué mejor texto que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No con un mero sentimiento. Oye lo que Él hizo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que ponga en Él su confianza como su única esperanza de salvación, yo añadiéndole obviamente algunas explicaciones, no se pierda, que es hacia donde tú te diriges si estás en Cristo, y hoy más cerca de esa perdición que ayer. No se pierda, mas tenga lo que tú y yo no merecemos, vida eterna, que empieza y continúa conociendo a Dios a través de Cristo, porque esa es la verdadera vida eterna. Mi amigo, no rechaces, no sigas rechazando el amor de Dios en Cristo como hasta ahora lo has rechazado. Porque lo único que estás asegurando esto es el endurecimiento de tu corazón y la eterna perdición de tu alma inmortal. Pero hoy es día de salvación, hoy hay esperanza para ti, porque Cristo ha dicho que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Él hoy y serás salvo, mi amigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por el amor tuyo que nos das al darnos un pasaje como este. Ayúdanos, Señor, que al entenderlo mejor ahora podamos vivir según Él.
Que podamos amarnos en verdad con esa clase de amor que tú amas, como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a crecer más y más en el amor cristiano. Y que así ejerzamos nuestros dones para el servicio de tu pueblo, jamás para nuestra autopromoción, jamás para sentirnos superiores, jamás para aplastar a nadie. Ven, Señor, y glorifícate, transformándonos y haciéndonos más y más como Cristo. En Él te lo pedimos. Amén.